Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso jueves 7 de agosto. Estamos aquí en Línea 1, listos para contarle todo lo que está pasando en Chile y en el mundo a través de Radio USACH 94.5 y el canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero usted también nos puede seguir por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales. Estamos en Radio USACH, Santiago TV, muchas redes sociales. Hoy día tenemos un reemplazante porque se nos enfermó Daniela, pero está Gonzalo Espinosa. Muy buenos días, Alejandro. Importante rol. Aquí estamos, sí, contentos de poder darle las noticias a la gente, pero lamentando que no venga Daniela, que es irreemplazable. Eso sin duda. Bueno, pero, ¿sabes? Nosotros siempre comenzamos a esta hora con el tiempo. Así es. Vamos con el tiempo en Santiago hoy día. Hay nubosidad y claros esta mañana con temperaturas alrededor de los 12 grados. Por la tarde tendremos soleado con temperaturas en torno a los 16 y durante la noche va a bajar hasta los 10 grados. Eso es lo que le podemos indicar a la gente. Vamos a revisar acá el tiempo en Santiago. Actualmente hay 8 grados, así que hay que abrigarse un poquito. Todavía, pero ya no estamos hablando de 0 grados, de 2 grados, no. Ya es otra cosa. Ya sí, ayer estuvo medio primaveral incluso, sí, tirando para verano. Bueno, de hecho tenemos poco viento, sí, dice un viento del sur-oeste a lo largo de todo el día con una velocidad de 5 kilómetros por hora. O sea, como si fuera un proceso judicial. Lentito, que casi ni se siente. Bueno, y le digo por qué, vamos a contar algunas cosas que han pasado. Para efecto del tránsito, hoy, por cierto, rige restricción, como siempre, para los vehículos con catalítico, sello verde, pero ya antiguo, 2 y 3, y sin sello verde, 4, 5, 6 y 7. Para todos hay en la Villa del Señor. Y tenemos, por cierto, una pregunta. Antes de ir a la pregunta del día, información de ¿Calle? Transporte Informa las callecitas de Santiago, como dice Daniela. A las 7:14, restricción de la pista izquierda en Vespucio Norte al poniente, pasado Pajaritos, a la altura del mall Arauco Maipú, debido a una colisión de vehículos. Situación genera tránsito lento y indican acá que tengan precaución. Bueno, le voy a contar también que tempranito hubo un tremendo choque en Avenida Grecia. ¿Ya? A la altura más o menos Alcalde Monkeberg, eso en Ñuñoa. Perfecto. Y están los carabineros desviando el tránsito, no sé si todavía, para hacer todas las pesquisas. Me imagino que habrá personas muy heridas o mal logradas porque se suspende el tránsito de esa manera. No sé, están todas las pistas bloqueadas y bueno, una vuelta larguita para comenzar el día. Pero eso es también porque es una arteria muy importante. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta del día. Ahora sí vamos con la pregunta del día. La esperanza tiene su hora, su claro, día. Todo tiene su momento al parecer, claro. Porque a 17 años de la colusión de las farmacias, de la colusión que generó tanta polémica en su momento, 17 años es mucho, pero Farmacias Ahumada compensará a los consumidores tras llegar a un acuerdo con el CERNAC. Y colgamos esta pregunta en nuestras redes sociales de Radio USACH y Santiago TV, donde pueden responder a la pregunta de qué les parece esta compensación o qué les parece que a 17 años se haya llegado a un acuerdo finalmente. ¿Cuáles son las alternativas? La justicia tarda, pero llega. Me gusta. La siguiente es, la justicia que tarda no es justicia. También es cierto. Y la última es la más conformista, que es peor es nada. Bueno, yo le voy a contar que entre los que están metidos en este negocio hay gente bien importante vinculada a algunos comandos electorales. ¿En serio? Que inventaron esto de las colusiones para ganar más plata. Bueno, y al final se hizo todo un escándalo en la época como corresponde. Por supuesto, pasaron 17 años sin que se moviera la aguja. Finalmente, Farmacia Ahumada decidió llegar a acuerdo con el CERNAC, porque este es un acuerdo, y iba a compensar a un universo de casi 34.000 consumidores. Ahora, eso significa que en total que va a aportar 980 millones de pesos, que divididos,
Estamos hablando de, 32.620 pesos. En algunos casos, no en todos. Qué fortuna. A otros 20.884, porque los agruparon en 2 categorías. ¿Quieren hacer con toda esa plata? Claro. Meterla a la AFP, digo yo. Claro, con 30.000 pesos, ¿qué se puede hacer? Mucho. ¿Comer una semana? Claro, como mucho. Pensar en el... Bueno, y tuvieron 17 años peleando. O sea, aquí se peleó más por un principio que obviamente por la compensación. Pero vamos a los titulares mejor. Perfecto. A ver si hay algo bueno que valga la pena Cuando son las 7:36. Titulares en línea 1. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, planteó que aún no hay una fecha para la declaración del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ya que se espera tener más antecedentes sobre las causas del fatal accidente que dejó 6 fallecidos en el Teniente. Antes de citarlo, el persecutor detalló que mantenemos la misma calificación jurídica por cuasidelito de homicidio, pero existen otras calificaciones que podrían darse a medida que se vayan allegando antecedentes a la carpeta investigativa. Las y los candidatos presidenciales Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matei, Franco Parisi y Johannes Kaiser participaron este miércoles en la discusión El futuro de la minería en Chile, conversatorio organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. La instancia estuvo marcada por el trágico accidente en el yacimiento del Teniente de Codelco, el futuro del litio, la permisología y los impuestos. Y tras el dictamen de la Contraloría General de la República sobre el uso de la tarjeta nacional estudiantil, que establece que el pase escolar solo podría utilizarse para fines académicos y no para fines personales o recreacionales, reaccionó el gobierno y anunció gestiones para alinear las normativas vigentes porque aseguran desde el Ejecutivo estas versiones son contradictorias y el objetivo es establecer definitivamente, claramente, taxativamente que el pase puede usarse sin límites. La empresa nacional del petróleo, ENAP, anunció que a partir de este jueves las bencinas tendrán una baja en sus precios, mientras que el diésel y el queroseno experimentarán alzas. Según detalló la estatal, el valor de las gasolinas de 93 octanos disminuirá en 1,7 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos bajará 16,8 pesos por litro. Por su parte, el diésel aumentará en 21,4 pesos por litro y el queroseno tendrá un alza de 24,6 pesos por litro. Después de un proceso judicial que duró 17 años y tras llegar a un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el CERNAC, Farmacias Ahumada compensará a un universo de casi 34.000 consumidores tras haber participado en la colusión de las farmacias junto a Salco Brand y Cruz Verde en la venta de medicamentos. La empresa se comprometió a pagar una compensación total de 980 millones de pesos que representarán alrededor de entre 20.000 y 30.000 pesos de compensación por afectado. Y pasando al plano internacional, en Argentina, científicos, jubilados y organizaciones de derechos humanos ayer miércoles protagonizaron una nueva jornada de movilización y protesta en el centro de Buenos Aires en contra de los recortes del gobierno del presidente argentino Javier Milei. En el marco de las demandas, integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se concentraron en el barrio de Palermo e iniciaron un paro por 48 horas por la desinversión del gobierno en esa área. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión del más alto nivel en los próximos días, según Washington, la próxima semana. Y eso a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto al fuego en Ucrania. Así lo han informado también las autoridades rusas este jueves, y en este mismo sentido afirmaron que los preparativos para llevar a cabo el encuentro están en marcha. El lugar de la reunión también está en principio acordado, pero lo informaremos más adelante, agregaron a través de la agencia de noticias TASS. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. La mina El Teniente cumple 6 días con sus operaciones subterráneas paralizadas tras la muerte de 6 trabajadores.
Esa disposición la hizo Serna Geomir en función de sus atribuciones y también, por supuesto, eso para garantizar a los trabajadores que están en condiciones de trabajar en los túneles. Y esto, claro, va a tener efectos, sobre todo si se va alargando en las finanzas de Codelco, porque esta es la división que hoy día está más operativa y que está produciendo más. Pero hay que asegurar si las condiciones son adecuadas, ¿no?, para evitar que esto se repita. Vamos a conversar con Óscar Villarroel. Él es presidente de FESUMIN, es la Federación de Supervisores de la Minería Privada, que representan a más de 2.000 socios y socias de los sindicatos de supervisores y profesionales de la industria minera de Chile. Y ya estamos en línea. Don Óscar, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto, interesa mucho. Bueno, primero que todo, un saludo a las familias que hoy día están sufriendo, de los colegas que fallecieron la semana pasada. Y el mundo minero, la verdad es que estamos bastante tristes por esta noticia. Yo también soy de la zona, soy de Machalí. Y la ciudad, la verdad es que ha estado bastante consternada con este caso y se siente en el ambiente, en el semblante de las personas. Así que nos sumamos a las condolencias y vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando para que estos incidentes fatales no sigan afectando a la minería. Entiendo, si me puede aclarar, don Óscar, que los trabajadores fallecidos, más que trabajadores de Codelco, son de empresas que prestan servicios a Codelco. ¿Es así o no? Sí, correcto. Ahora, ¿tienen seguros? ¿Las familias reciben alguna compensación? Me preocupa la situación en que quedan. La mayoría de ellos andaban entre los 28 y los 33 años, con niños jóvenes, muchos, varias, creo que 2 por lo menos de sus esposas estaban esperando guagüita, y eso significa que quedan en el desamparo, ¿o hay seguros que en alguna manera mitiguen el daño causado a estas familias? Sí, correcto. Nosotros hemos conversado con los colegas de las otras federaciones o sindicatos asociados del mundo de los servicios o colaboradores. Y hay un acuerdo marco en algunos casos en el cual tienen cobertura. Bueno, las coberturas la verdad es que son bastante bajas. En este caso son 1.500 UF para cada persona, para cada trabajador fallecido. Entonces, por eso la empresa mandante hoy día, Codelco, debe reaccionar y trabajar en pro también de hacer crecer estos seguros. Obviamente nosotros no queremos que nunca se ocupen, pero en este caso fatal es donde la familia y las responsabilidades legales, donde tiene que estar la empresa presente y acompañar este proceso a los niños que tienen atrás a la familia que queda desamparada después de la muerte de su padre y de los trabajadores. Bueno, la cifra que usted me indicaba, la verdad, para ser bien honesto, don Óscar, es hambruna, porque ¿cómo va a vivir una familia con eso? ¿Eso es una compensación única o es mensual? ¿En qué situación de verdad quedan las familias? Correcto, lo que nosotros hemos visto y estamos conversando es una compensación única, que está dentro de los acuerdos marcos que han logrado nuestros colegas colaboradores. Bueno, después de todo, usted sabe de las protestas que hubieron hace un par de años atrás, se logró este reconocimiento para los colegas que cumplen funciones de servicios terceros, pero también creemos que es una cifra bastante baja respecto a los números que se manejan en estas grandes corporaciones como Codelco, la mayor productora de cobre del mundo. Y ahora, los trabajadores que son de las empresas mismas, me imagino que están asegurados. ¿Qué pasa con los que prestan servicio a esas minas, tanto en el sector público como privado? ¿Tienen seguros de vida o de catástrofe? Mire, seguros de vida sí, los valores no los desconozco hoy día y hay seguros complementarios en algunos casos, pero eso ya es dependiendo de cada empresa los seguros que contraten. Entonces, en el mundo de la minería en general sí se manejan esos seguros, pero son distintas las coberturas dependiendo de la empresa y dependiendo también del monto que pague cada compañía. Ahora, la otra consulta que nos interesa mucho despejar, don Óscar, estamos conversando con Óscar Villarroel, presidente de FESUMIN,
y vocero de CETEMIN, entre paréntesis, que son las principales centrales de trabajadores que representan el mundo de los supervisores y profesionales de la industria minera de Chile. O sea, son expertos. Usted mismo es ingeniero civil en minas, geógrafo, técnico en construcción, varios años ha trabajado en Codelco, también está trabajando en el sector privado, por lo tanto tiene el expertise. Vamos un poco a la hipótesis que está investigando el fiscal de la causa de este hecho y si eso es algo muy poco usual o efectivamente había un riesgo en la mina, porque por ahí alguien dijo que la mina estaba peligrosa. ¿Nos podría aclarar, de acuerdo a lo que ustedes saben, cuál era el estado de la mina en ese momento? Porque hay que aclarar eso. Sí, correcto. Mire, yo también trabajé en la corporación acá en Teniente, en algunos contratos también como tercero. Y este proceso de extracción que tiene la división del Teniente es un proceso a través de un sistema de block caving, que es a través de hundimiento. ¿Ya? Para eso se tiene que hacer unas actividades de preparatoria, que son la sismicidad inducida, un término que se está ocupando, que se ha visto en la televisión y lo han ratificado. Y esto significa que es una actividad sísmica que es causada por actividades humanas, ¿ya? No por procesos tectónicos como los sismos normales. Yeah. Y estas actividades pueden incluir inyección de fluidos, principalmente con hidrofracturamiento dinámico, lo que se hace en la minería block caving, principalmente en minería, y todo esto para la construcción y quebrar el material para no dañar tanto el macizo rocoso con explosivos. Ahora, Ese es un sí, elemento que está sí. en discusión. Ahora, Luis Núñez, que también es dirigente del Mundo del Cobre, es presidente de la CTC, dice que se está sobreexplotando el teniente, que la montaña está avisando que está débil y este es el principal centro de producción de Codelco. ¿Cuál es la situación de la mina? Porque se sabe que esta es mina subterránea y claro, los piques, las redes que hay debajo de túneles, dice que son de equivalente a miles de kilómetros, lo que significa que el cerro por dentro está muy perforado por todos lados. Y cada vez se va más al fondo buscando las vetas del mineral. ¿Es efectivo que la montaña está avisando que está débil? Bueno, indudable, o sea, esta cadena minera o esta división de Codelco tiene 120 años de edad. Y eso ha llevado a que la extracción cada vez se vaya profundizando. Hoy día está entre 700 y 900 metros desde la superficie. Este sector estos sectores que se están en producción. Adicionalmente, arriba, por el sector sur, tiene una extracción por minería de superficie, en este caso de rajo. Yeah. Y eso también condiciona las tonauras que hay en el sector de rajo abierto que tiene hoy día Rajo Sur. Y como tú bien los decías, obviamente a través de toda la extracción de estos años se va debilitando el macizo rocoso y va generando también presiones que hay en el interior de la mina. A más profundidad la roca también tiene mayor competencia y esto también genera que se tenga que ocupar métodos de explotación más complejos, más fortificación, porque también las presiones de la roca van ejerciendo esta presión a los niveles inferiores y eso también, por eso se produce este incidente que se está estudiando para ver cuáles son los motivos, la causa raíz y también determinar, porque esta minera no va a parar, sino que se está ampliando un proyecto del nuevo nivel mina para 50 años más de extracción. Entonces también Ahora, hay que tener en sí. cuenta que debe tener los parámetros de seguridad necesarios para cuidar la vida y salud de las personas que están trabajando hoy día en esos sectores. Ahora, estas nuevas áreas de producción, de explotación, las nuevas vetas, siguen debajo de donde está todas estas canales, vías, digamos, por supuesto, labores que se están haciendo a lo largo de tantos kilómetros de túneles. ¿Están en el mismo área y más al fondo, por lo tanto el peligro es cada vez mayor? ¿O va por un costado, se está alejando? Podemos pensar que lo futuro del teniente es un futuro sólido, porque la imagen que se quedó instalada es que esto iba a pasar y cada vez va a ser peor.
Así es, eso está en estudio, por eso esta faena hoy día está paralizada. Hay distintas minas. Es difícil entenderlo en términos gráficos porque se tiene que entender que se va desarrollando distintos sectores para entrar en producción. La mina El Teniente es una mina compleja, sobre todo en el área geológica, y eso también genera que los elementos de ingeniería vayan siendo cada vez más desafiados. Por eso también es importante que se hagan los estudios necesarios para ver si el método constructivo que hoy día se está ocupando en esta mina es el ideal. Si fallaron la materialidad, si han fallado también los espaciamientos que tiene el sistema de refuerzo que tienen los túneles, porque hoy día vemos que cobró la vida de 6 personas. Y adicionalmente, anteriormente, en estos mismos sectores, había fallecido otras personas. También te quiero comentar, ayer estuve revisando los datos estadísticos. Lamentablemente la minería, desde el año 2010 a la fecha, al 2025, hemos tenido 313 fatalidades, con un número aproximado de 20 personas o 20 familias y quedan sin su jefe de hogar o jefa de hogar. ¿Eso es la gran Recordemos minería que el año o la pasado minería en su conjunto? Es la minería en su conjunto. Ya. Y en la gran minería, en los grandes centros mineros, tanto el Teniente, Codelco y los privados, ¿tienen estándares de seguridad? Porque uno tenía la imagen que era de las actividades económicas más seguras que había en Chile. Así es. Bueno, el estándar de seguridad dentro de la minería en Chile es bastante alto. Si lo comparamos con países de otros continentes. Pero a medida que se va, como ya lo conversamos, a medida que se va profundizando y a medida que se van desafiando los sistemas de ingeniería, hay que seguir investigando, innovando en términos de seguridad. Hoy día, por ejemplo, se está trabajando con equipos remotos, no telecomandados, porque los sectores donde hoy día se está haciendo la extracción del mineral son sectores bastante complejos y en el cual hay mucha sismicidad, mucha presión en la roca, entonces por eso la exposición de las personas debe ser lo mínimo posible y tratar de llevar este proceso a la automatización. Y eso también es un elemento que estamos trabajando. ¿Ustedes van a hacerse parte a través de alguna querella, algo para llevar el control? Porque si es tan complejo y si hay que establecer primero si las condiciones y los métodos de trabajo de la mina del Teniente son suficientemente adecuados, eso puede pasar un tiempo infinito antes de que se despeje todo. Así es. Mire, nosotros hemos tenido contacto con nuestros colegas que representan a los sindicatos dentro de esta organización y se están estudiando las medidas. Hay que ver qué dice el proceso de investigación. También hay que entender que esto no es un proceso de corto plazo. Hay que estar mirando también, y aquí también queremos hacer el llamado a una investigación independiente. Creemos que Codelco no puede investigarse a sí mismo porque hay intereses creados. Y aquí también se da la paradoja de que el Estado investiga al Estado. O sea, Codelco es una empresa estatal y Sernageomin tiene que investigarlo y otras organizaciones públicas. Entonces también no sabemos cuál es el tipo de presión o cuál es el tipo de resultado que se va a entregar. Última consulta y muy precisa, don Oscar. Basándome en su expertise técnico también, además de ser dirigente. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a pasar antes de que se autorice que pueda volver a trabajar la mina en condiciones de seguridad? No estoy hablando solo de la cosa administrativa o jurídica. Buena pregunta. Es bastante complejo decirlo hoy día. Mira, yo tengo colegas que están trabajando en el área y créame que la verdad es que la presión es bastante alta por entrar a estos focos de operación. Sabemos, como usted lo dijo en el primer bloque, que Codelco es una de las divisiones que está generando números azules, de las 7 divisiones que tiene Codelco, y las del norte, salvo Chuquicamata y El Salvador, que también están con números rojos. Entonces la presión que tienen los ejecutivos por productividad, por generar ganancias para el Estado, creemos que no es correcto porque hoy día se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas y los equipos que están dentro de estas minas. Entonces,
Lo que pedimos nosotros como organizaciones sindicales representantes de los trabajadores es que se haga un esfuerzo en términos de dilucidar cuáles son las causas base para no exponer la vida de nuestros compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, don Óscar. Ok, muchas gracias por la invitación. Óscar Villarroel, presidente de FESUMIN, que es la Federación de Supervisores de la Minería Privada, que representa fundamentalmente a los sindicatos de supervisores y profesionales de la industria minera de Chile. Y su palabra es ampliamente avalada porque es ingeniero civil en minas, geógrafo, técnico en construcción, 17 años en el rubro, se inició en la división del teniente en Codelco y ahora ocupa cargos en minería privada. Y bueno, aquí hubo un tema que parece ser que tiene que ver con la tronadura, algo, no fue un sismo natural, sino que fue un remesón producto de las faenas mismas. De ahí el peligro. Son las 7:57. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH.
Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, planteó que aún no hay fecha para la declaración del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ya que se espera tener más antecedentes sobre las causas del fatal accidente que dejó 6 trabajadores fallecidos en la minera El Teniente, antes de citarlos. El persecutor detalló que mantenemos la misma calificación jurídica por cuasi delito de homicidio, pero existen otras calificaciones que podrían darse a medida que se vayan allegando antecedentes a la carpeta investigativa. Tras el dictamen de Contraloría sobre el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la TNE, que establece que el pase escolar solo puede utilizarse para fines académicos y no para fines personales o recreacionales, el gobierno anunció gestiones para alinear las normativas vigentes que, según aseguran desde el Ejecutivo, se contradicen. El objetivo es establecer definitivamente que el pase escolar pueda usarse sin límites. Después de un proceso judicial de 17 años y tras llegar a un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por CERNAC contra Farmacias Ahumada y otras por colusión en el precio de los medicamentos, Ahumada ha anunciado que compensará a un universo de casi 34.000 consumidores por los sobrecobros. Esa empresa deberá pagar esta compensación que alcanza a los 980 millones de pesos, lo cual dividido representa indemnizaciones del orden entre los 20.000 y 30.000 pesos. Científicos, jubilados y organizaciones de derechos humanos protagonizan desde ayer miércoles una nueva jornada de movilización y protesta en el centro de Buenos Aires en contra de los recortes del gobierno del presidente argentino Javier Milei. En el marco de las demandas, integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se concentraron en el barrio de Palermo e iniciaron un paro de 48 horas por la desinversión del gobierno en esa área. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel en los próximos días, a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto al fuego en Ucrania. Eso lo han informado ambas partes, las autoridades estadounidenses y las autoridades rusas, y el encuentro podría efectuarse la próxima semana. Afirmaron ambos que los preparativos ya están en marcha, que el lugar de la reunión también está definido, pero lo informarán más adelante. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Una de las principales amenazas a la democracia, sin duda, es lo que se llama estas campañas organizadas de desinformación con uso de bots y campañas de fake news, noticias falsas. Eso generó una reacción de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, pero luego de un apretón que recibió del mundo empresarial que dijo que no estaban los tiempos para estar peleando entre ellos, tuvo que bajar su anuncio. Pero la verdad es que el problema está, porque no se llegó ni siquiera a un compromiso entre los involucrados de decir, bueno, hasta aquí vamos, lo vamos a parar y ahora jugamos juego limpio, que serían las denuncias contra republicanos, particularmente con el actual candidato presidencial Kast, José Antonio Kast. Como el tema es grave, como quedó en nada, se agruparon unos parlamentarios del oficialismo y decidieron no solo ir a una acción judicial, sino además preparar una agenda para contrarrestar el uso de estas campañas
que son una de las grandes amenazas, no solo en Chile, en todas partes, contra la libre expresión, la libre demostración del voto y de la voluntad democrática. De ellos vamos a conversar hoy con la diputada socialista por el Distrito 4, eso es la región de Atacama, Daniela Sicardini. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo está ese norte, en el norte verde? Fíjese que está agradable, han estado días bien calurosos, así que se nos está yendo el invierno, parece, por acá. Ojalá le llegue agua porque ahí la uvita y la fruta y todas esas cosas la requiere. Pero vamos a lo nuestro. Evelyn Matei, la firme, la bloquearon. Ella no pudo hacer lo que ella quería, que era denunciar en tribunales y llevar este caso de las campañas sucias de desinformación, como ella misma la calificó, inmunda, inaceptable, contra el Partido Republicano, que aparece el que estaría detrás principalmente, aunque probablemente no sea el único. En este escenario, Claro. ¿por qué tomaron la decisión de hacerlo parlamentarios del oficialismo? Lo hicimos, Alejandro, porque tenemos la firme convicción que esta guerra sucia le hace muy mal a nuestra democracia, porque estamos hablando del mal uso de estas plataformas que nos permiten informarnos y comunicarnos. Es una nueva manera, ¿no es cierto?, de conectar con la noticia, con la opinión pública y efectivamente cuando acá hay fake news, noticias falsas, cuando hay cuentas falsas, cuando hay redes coordinadas desinformando, cuando se dan estos ejércitos de bots instalando una idea masivamente, donde en estricto rigor hay realidades paralelas, distorsionan la opinión pública, es tremendamente peligroso para la democracia. Por eso nosotros creíamos que era importante hacer el ingreso de esta denuncia a la Fiscalía para que se pueda investigar a fondo la existencia de estas redes de desinformación, estos ejércitos de bots que estarían vinculados al Partido Republicano. Y más bien va en la línea de los reportajes que se dieron a conocer de diferentes medios de comunicación que evidenciaban ataques digitales masivos contra líderes políticos, bueno, incluyendo, ¿no es cierto?, a la propia candidata Matei. Ahora hablemos, porque esto se hizo conocido por Evelyn Matei, pero por lo que uno sabe, primero, no es solo en esta campaña, sino en campañas anteriores, y esto ya se venía usando, y en generalmente de gente asociada a la derecha extrema. Y además contra mucha gente, contra periodistas, curiosamente contra mujeres periodistas más que de hombres, y además contra otros candidatos. Entonces esto ya es una cosa tóxica que va más allá de Evelyn Matei. ¿Ustedes tienen alguna dimensión de hasta dónde está alcanzando esto? Bueno, yo creo que esto ha calado bastante hondo, Alejandro. Bueno, hasta yo me he visto expuesta muchas veces en las redes sociales de este tipo de ataques digitales, orquestados muchas veces con una línea argumentativa bien sospechosa, que claro, uno podría decir de dónde vienen, pero creo que era importante que se hiciera una investigación. Acá se está haciendo una denuncia que Matei no se atrevió a hacerla porque por presiones, pero ella lo dijo, es una campaña asquerosa, son mentiras que generan una infamia tremenda y que evidentemente distorsionan muchas veces el objetivo del debate serio. Y creo que acá se pueden hacer investigaciones de algunos eventuales delitos informáticos y de asociación ilícita, y incluso lo que nosotros establecemos en esta denuncia a Fiscalía es que se pueda también citar a la misma candidata Matei
también a José Antonio Kast, como también a algunos administradores de cuentas identificadas en estas investigaciones periodísticas, porque fíjese que acá también nace otra problemática que tenemos en nuestro país, que no hemos regulado precisamente este tipo de situaciones, no nos hemos hecho cargo de poder sancionar el financiamiento y la coordinación de campañas digitales ilegales. Otros países han ido avanzando en esta materia y nosotros estamos al debe en aquello, por eso también vamos a impulsar una agenda en esta línea. Hay iniciativas que incluso obligan a las plataformas digitales a entregar datos de cuentas falsas y redes automatizadas. O sea, este punto es tremendamente clave porque nosotros podríamos, ¿no es cierto?, solicitar, en este caso, a plataformas digitales como X, Meta, TikTok, entre otras, para precisamente obtener registro de actividad y datos técnicos de las cuentas involucradas que estén, ¿no es cierto?, cayendo en este mal uso. Diputada, Así que, sí, sí. diputada, efectivamente hay una larga agenda para resolver un problema que esto es preocupación en todas partes. Uno va a Europa, están con el mismo problema, Estados Unidos lo usa el presidente de la República, Donald Trump, un campeón en esto de las campañas de desinformación. Pero de acuerdo a la actual legislación en Chile, ¿qué sanción cabe por hacer estas prácticas si se demuestra efectivamente quiénes son los que generan las ideas, porque eso se llama las cuentas madres, los que reproducen en cadenas automáticas prácticamente, o que están instalados programas en las redes de manera que si un determinado personaje habla, inmediatamente salen las respuestas y las reacciones a favor o en contra? ¿Tenemos herramientas para que esto sea algo más que un testimonio? Bueno, efectivamente, una de las aristas que nosotros establecemos en esta denuncia, que podrían existir eventuales delitos informáticos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, a la falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático, etcétera, etcétera. Y eventuales, ¿no es cierto?, delitos de asociación ilícita, entre otros que pueden, ¿no es cierto?, constatarse en el avance de esta investigación. Pero claro, son bastante acotados que no dejan de ser menor. Hoy día está en nuestra legislación vigente, pero evidentemente si tuviésemos hoy día una regulación mucho más estricta con respecto al uso de las plataformas y responsabilidades asociadas, evidentemente tendríamos mayores herramientas para poder combatir esta guerra sucia que se hace en las redes sociales. Correcto. Diputada, hay tantas cosas que conversar con usted que la quiero sacar de este tema. La querella, ¿cuándo la presentan? ¿Quiénes la van a presentar formalmente? ¿Van a estar con equipos de abogados y expertos? El objetivo, si es que la legislación no lo permite, al menos que la acepte la Fiscalía y esclarezca en este caso quiénes están detrás, más que no haya sanción. Así es. Bueno, nosotros presentamos esta denuncia con el diputado Daniel Manucheri, con el diputado Diego Ibáñez, Carol Cariola, Rubén Oyarzo, Jaime Araya, el diputado Daniel Melo, el diputado Cristian Tapia, el diputado Juan Santana, el diputado, senador hoy día, tengo Tomás de Rementería. Bueno, estamos convencidos quienes suscribimos esta denuncia de poder llegar a las últimas consecuencias, porque no puede ser que hoy día la democracia sea rehén de quienes usan la mentira y la tecnología como arma política. Nos parece una situación gravísima. Estamos haciendo todas estas acciones que estén a nuestro alcance, porque es importante despejar dudas que se instalan, como quién financia esta guerra sucia, quiénes coordinan o quiénes se benefician de estos ejércitos de Bob. Por eso es importante que la justicia responda. La gente tiene derecho a votar, fíjese, Alejandro, en este año electoral particularmente, de manera
informada, Sí. pero no con información manipulada, donde acá hay cuentas falsas, hay algoritmos pagados, que en estricto rigor hacen una distorsión de la realidad. Las Daniel, elecciones deben ganarse con sí. propuestas en la calle y de cara a la ciudadanía, A no con estas propósito malas sí, prácticas. de ese tema, esto en ningún caso, aunque el fiscal haga la pega excepcional, va a salir ahora en el periodo electoral. Esto, usted sabe que las investigaciones del Poder Judicial chileno pueden demorar décadas. Pero vamos ahora al otro aspecto, por lo menos sentar el precedente. Estamos en plena campaña, están discutiéndose los temas de los cupos, formar una lista única, lo que parece representar un esfuerzo muy interesante, pero eso significa que hay muchos candidatos para poco cupo. Y en Atacama hay dos figuras que descuellan. Yasna Proboste, la actual senadora, se eligen solo dos, y usted, que arremete con mucho respaldo toda vez que le ha ido muy bien en las campañas a diputada, por lo tanto está en condiciones de dar el salto. ¿Cómo va esa conversación? ¿Son las dos candidatas? ¿Es un tema ya resuelto? ¿O hay otros que están ahí a la expectativa? Pues también se habla del presidente del Partido Comunista, de Carbona, ¿era? Mire, yo creo que nosotros tenemos espacio en los cupos senatoriales para poder tener una buena competencia en la región de Atacama. Evidentemente son 3 cupos, como son 2 los escaños, son 3 cupos de la lista parlamentaria, y pareciera ser que estos solicitudes por parte de los partidos estarían entrando en estos 3 espacios. Sin perjuicio que esto todavía, ¿no es cierto?, está en noticia en desarrollo. Es parte de la negociación que están llevando también los encargados respectivos de cada partido, y yo tengo fe de que nosotros vamos a ser capaces, con la madurez política, con la responsabilidad que nos convoca, ¿no es cierto?, en este momento político, de poder llegar a buenos acuerdos. Vamos a ceder también en nuestras posturas y ser capaces, ¿no es cierto?, de converger en una lista única que deje tranquilo a todos los partidos, pero al mismo tiempo que cumpla con el objetivo central de poder llegar en este próximo periodo parlamentario con un Congreso más arropado, con un Congreso que acompañe a nuestra presidenta Janet Jara, y que seamos capaces de poder avanzar realmente con las mayorías en el Parlamento en una agenda ambiciosa de justicia social, de avanzar en seguridad ciudadana y una seguridad económica que ha planteado nuestra candidata presidencial. Muchas gracias, en diputada. ese sentido estamos tranquilos y expectantes Tranquilos de y que nerviosos. vamos avanzando bien. Tranquilos y nerviosos, como dicen por ahí. Tranquilos Oiga, entre paréntesis, solo no lo voy a preguntar ahora, pero hay una información bien interesante de la Agenda País en el mostrador, que se hace la pregunta: ¿te están espiando el celular? Y hace un artículo que debería investigarse, porque dice que estos programas, los Stalkerware, están vendiéndose como pan caliente, que ha aumentado su aplicación en un 48% entre el año 2019 y 20 y ha seguido, y permite acceder a los mensajes, a las llamadas, a la ubicación, a las cámaras, a los micrófonos, sin que el usuario se dé cuenta. O sea, están penetrando los teléfonos celulares. Si esto es así, sería grave, gravísimo, y todo indica que es así. Pues, si todo el mundo escucha de repente, cuando está hablando, unos sonidos extraños. Para que le dé vuelta también y lo incorporen en la investigación, digo yo. Pues muchas gracias, diputada. Buen punto, Alejandro. Y eso es algo que probablemente a muchos de los usuarios les ha pasado, porque uno habla de algo y de repente te metes a buscar y te aparece como en primer lugar la opción lo que habías hablado con anterioridad. Y eso es bien preocupante, y es parte también de lo que debiese regularse en este Congreso, así que vamos a poner nota de este punto en particular. Muchas gracias, diputada. Daniela Chicardini, diputada socialista por el Distrito 4, región de Atacama, pero ahora es aspirante al Senado. Vamos a ver qué pasa en 2 semanas más, se despejaría esto de la lista única. 8:21. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica.
Vamos con la economía cuando son las 8:20 de la mañana. La voz de Gonzalo Espinosa, digo, porque salió una voz así que... Claro, me introduje. Alejandro, mire, le voy a contar que Chile fue el país de la OCDE donde más crecieron los ingresos reales en el primer trimestre. Mira, ¿qué le parece? Me parece extraño, pero debe ser bonito. En todos casos suena bien. ¿Para qué? ¿Tiene que ver con el coste de la vida, el poder adquisitivo o el monto en dólares, por ejemplo, alguna variable? Claro, voy a explicar primero la noticia y luego cómo se calcula esto de los ingresos reales. Los ingresos reales por habitante en Chile crecieron un 3,1% en el primer trimestre de 2025, el mayor aumento de toda la OCDE. Este crecimiento se debió principalmente a dos factores: la reducción de la inflación, lo que mejora el poder adquisitivo de las personas, y el aumento de la actividad económica reflejada en el alza del PIB. ¿Cuáles son los ingresos reales? Esto que estábamos hablando recién. Correcto. Son una medida de dinero, el dinero que dispone efectivamente las personas una vez descontados los impuestos y tomando en cuenta los salarios, rentas y prestaciones sociales. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, incluye el salario que tenga la persona, las rentas que pueden ser por instrumentos como, por ejemplo, depósitos a plazo, los fondos mutuos o alguna propiedad que tenga que estén arriendo, y las prestaciones sociales que recibe y a los que tiene derecho. Exacto, y que eso implica que no desembolse su bolsillo. Ese tema es interesante aclararlo, porque una cosa es, por ejemplo, el salario vital y otra una renta vital, que está en el debate hoy en el oficialismo, porque lo que dicen los asesores de Janet Jara es que lo que hay que garantizar es un ingreso real, no necesariamente un salario que lo paga solo el empleador. Pero en el otro sí pueden incluir otras medidas para llegar a niveles más altos y cumplir con algunos compromisos que hizo la candidata en su fase de primaria. Claro. Bueno, ojalá eso se aclare y mejore los ingresos. Que al final tendría que ser que a fin de mes yo disponga de un poco más de dinero y que quizás eso no implique que yo gane más necesariamente. Eso entiendo yo que vendría a ser la idea de un salario vital. Bien, está bien. Cuénteme más cosas. Necesito subir el ánimo, el país progresa. Necesito subir el ánimo. Sí, veo cómo está la luna, maravillosa, luna llena. Mire, le cuento, Alejandro, que se publicó una encuesta llamada Sueños y Temores de los Chilenos del 2025, realizada por la Mutual de Seguros de Chile junto a Academ y la Universidad Adolfo Ibáñez. Mire. ¿Qué revela esta encuesta? ¿Cuáles son sus principales hallazgos? Con respecto a aspiraciones principales de los chilenos, un 36% sueña con estabilidad laboral y económica. Esa es la principal aspiración que tienen los chilenos en este minuto. Seguida por adquirir un bien, que puede ser una vivienda, un autito. El sueño de la casa propia. Exacto. Otra aspiración es tener dinero para apoyar a la familia. Un 10% busca el desarrollo profesional. Y un 9% tiene un fin más colectivo, que sería la estabilidad a nivel país. Uy, qué generoso, ¿no? ¿Cuáles son los principales temores e incertidumbres que tiene los chilenos según esta encuesta? Que todo eso no le resulte. Claro. Exacto, o sea, el 35% teme a la inestabilidad laboral y económica, el principal temor que tienen los chilenos. El 28% menciona que es la delincuencia y el narcotráfico. El 13% está muy preocupado por los problemas de salud, el 6% por los cambios políticos y otro 6% por algo muy interesante que tiene que ver con la distancia con la familia. Esto que tiene que ver con gente que se tiene que desplazar a otras regiones para trabajar. Con respecto a la percepción económica, el 40% siente que no la alcanza o que tiene grandes dificultades económicas. El 49% dice que la alcanza justo para pagar y que no tiene capacidad de ahorro, y solo un 11% logra ahorrar mensualmente. Buah. Como dice usted, ahorro es progreso, pero solo puede ahorrar muy poco. El 11%. Y tiene otras aristas también esta encuesta, y algo muy interesante es el apartado de salud mental y bienestar, que dice que el 85% de los encuestados ha experimentado trastornos emocionales como ansiedad o insomnio, y solo el 40% está satisfecho con su vida.
Mire, es que la vida está dura. Pero el 80% cree que su calidad de vida mejorará en un año. Así que hay una perspectiva ahí optimista para cerrar con el ánimo arriba esta sección económica. Gonzalo me ha dejado el ánimo arriba. Muchas gracias. Nos vemos. 8:26. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. ¿Sabías que la inauguración del planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas.
Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. La Contraloría General de la República, la única institución en Chile que parece funcionar como corresponde, marcado por la ley, o sea, apegado a la ley, no lo que le gustaría a los funcionarios, sino lo que dice la ley. Bueno, Dorothy Pérez vuelve a hacerla nuevamente. Siguió demostrando, por supuesto, en su momento, que también habían funcionarios de Dipreca y Capredena que, estando con licencia, realizaron más de 9.000 viajes al extranjero entre el 2023 y 2024. Algunos salieron más de 30 veces durante el reposo. Entonces la pregunta es si en realidad de qué reposo se hablaba y si era necesario o no. Entra a la credibilidad del conjunto del sistema se empieza a desarmar. Un detalle, 3.536 funcionarios de Gendarmería, 38,99% de los casos. 1.070 carabineros, 35,9%, son los que más salieron. Y además ahora se están descubriendo otras aristas, porque ella decidió continuar y lo había anunciado. Se sabe de 13.286 funcionarios públicos que asistieron al menos a uno de los 25 casinos en juego existentes en Chile, estando con licencia médica. Una sobredosis de alegría para mejorar la salud será. Y ahora dice que vienen una serie de otros estudios relacionados con, por ejemplo, ingresos a parques nacionales por parte de funcionarios que están con permiso, que han ido a conciertos, al estadio, estando con permiso médico de reposo. O sea, se va a aclarar esto y todos esperamos que se aprenda la lección, más allá de los castigos penales y toda esa responsabilidad que haya. Pero uno empieza a analizar qué ha pasado desde que empezaron estos remesones y fíjese que bien pocaso, porque de que se tapó la olla hace ya más de 2 meses, 78, 79 días, se dio plazos 24 horas, 74 a 72 horas, ese fue el plazo, un rango, para empezar los sumarios. Ya estamos cumpliendo el periodo de tiempo que dura un sumario, promedio 20 días, y hasta la fecha creo que hay un caso. O sea, va lento. El impacto fue grande, pero la respuesta es más discursiva que de hecho. Y más grave lo que pasó en el Congreso esta semana, en la Comisión de Defensa, que fue declarada sorpresivamente secreta cuando iban a analizar precisamente el tema del uso de las licencias médicas en forma abusiva por personal uniformado. Y ahí la ministra de Defensa, Adriana del Piano, tenía que entregar detalles del informe emitido por la Contraloría General de la República, que ha sido siempre de una enorme transparencia. Cuando la Contralora da cuenta en el Congreso y hace pública la información. Aquí, sorpresivamente, el presidente de la instancia, Enrique Lee, que es independiente, a petición del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, argumentaron que se trataría de temas muy sensibles. Y por lo tanto era secreta la reunión y nada de lo que se diga puede difundirse ni ahora, ni después, ni nunca. Y que además fue seguida por los demás integrantes con 2 excepciones. La diputada Camila Flores de Renovación Nacional y el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, que dijeron que no había razón alguna para que en medio de este escándalo este tipo de hechos pudiera considerarse secreto de Estado. Y la verdad que no se le ve por ningún lado dónde está el secreto de Estado. Hay que asumir que tenemos un problema, hay que transparentarlo, taparlo y ocultarlo, lo único que hace alienar a las personas corruptas para que sepan que a la larga nada se va a saber, que las cosas siempre se van a tapar, que nunca vamos a terminar en nada y ahí empieza el deterioro de las instituciones. La historia muestra que cuando las instituciones, la línea de mando se empieza a corromper, la logística hacia abajo y la capacidad operativa hacia abajo se desploma. Y estamos en un riesgo de que muchas de nuestras instituciones, incluyendo instituciones uniformadas, caigan en ese proceso. Ya lo estamos viendo ya todos los días, noticias de este tipo.
Entonces, por favor, en el Congreso Nacional hagan la pega bien. ¿Por qué tienen que declarar secreto algo que es un tema administrativo y que pudiera tener alguna arista penal? Limpien las heridas. Solamente así se recupera la confianza pública y dentro de las instituciones se recuperan el buen proceder. La justicia, ojo, la justicia no solo sanciona, la justicia repara a la víctima y repone la norma quebrantada. Si esas cosas no se cumplen, y eso es la única manera de que se sepa es con transparencia, que se conozca esto, la gente no se va a sentir reparada ni va a recuperar la confianza. Así que hacer la pega ahí en la Cámara de Diputados y dejarse de estos acuerdos espurios que en nada ayudan a resolver este grave problema de irregularidades y de abuso que tenemos en las instituciones del Estado. Los privados no se puede meter en la Contraloría, por ahora se salvan, pero les va a rebotar en algún momento por que pudiera haber defraudación también a ISAPRES y otros, pero estas se han quedado muy calladas. 8:37. Bueno, y seguimos con las noticias aquí en Línea 1, Radio USACH, Santiago TV y todas nuestras plataformas digitales, también Diario USACH. Viene tranquilo y pacífico, don Gonzalo. ¿Cómo está? Claro, Gonzalo acá para seguir conversando de la actualidad y comentar que durante esta semana se anuncia la llegada de un anticiclón. No me diga otra vez. A Chile, sí. Pero con lluvia, porque si es con lluvia no me asusta. O sea, el anticiclón, representa un problema para las lluvias porque se ocupará de mantener la lluvia y la nubosidad alejada de casi todas las regiones del país, al menos hasta este fin de semana. Bien, me gusta. Entonces, para explicar un poco, un anticiclón es una zona donde la presión atmosférica es muy alta, entonces para imaginarlo es como una masa de aire pesada que empuja hacia abajo. Entonces, eso es malo porque aumenta la contaminación. Exacto. El vientecito despeja, pero si es hacia abajo la presión, aumenta la contaminación y estamos con problemas serios. Exacto, sí. Cuando haya un anticiclón los días pueden ser despejados con sol y sin ningún atisbo de lluvia. Entonces, claro, eso hace que la calidad del aire empeore. ¿Cuándo debería cambiar esto? Por acá se indica que, durante estas semanas es probable que hayan temperaturas altas en la región metropolitana y esto ya lo vivimos ayer, donde el termómetro llegó hasta los 20 grados. No sé si usted tuvo la dicha de poder caminar durante la tarde para disfrutar de la temperatura. A mí me gusta caminar con frío, sí. ¿A usted le gusta caminar con frío? Pero pasando a otros temas y para comentar un poco de lo que vive Latinoamérica y el país hermano de Argentina con esta protesta que se está desarrollando por científicos jubilados y organizaciones de derechos humanos en contra de los recortes del gobierno argentino de Javier Milei. Este tema igual es un tema complejo porque los jubilados se están movilizando en Argentina todos los miércoles en las cercanías del gobierno porque este ha sido el sector de, que ha registrado más recortes a lo largo del gobierno de Javier Milei y también, también ha incluido recortes en todo lo que tiene que ver con el área de la investigación y la ciencia. Y eso, también puede afectar a otros lugares. Ya se habla también de propuestas similares acá por algunos candidatos presidenciales. Sí. Esto es una derecha internacional, esta derecha republicana, esta derecha ultraderecha, como le llaman, tiene terminologías de todo tipo para calificarla. Millennial es muy, muy extraña
tiene el defecto que es parte de un diseño, no es caso espontáneo en un país y otro, sino que tienen entre ellos redes, se visitan, se apoyan, van expertos, vienen expertos, y por lo tanto nada hace suponer que va a ser distinta esa experiencia en otros lados. Por lo tanto tenemos ahí un problema de lo que está pasando en Argentina, como un diseño que aquí lo van a imitar. Sobre todo Kaiser y Kast están muy siguiendo con mucho entusiasmo a Milei. El problema de la política es que hay que saber mantener el equilibrio. Argentina tiene un enorme problema de no crecimiento, un enorme problema de gasto más de lo que genera, y eso en algún rato va a reventar, o tenía que reventar y probablemente reventó. El tema es cómo se enfrenta políticamente eso de manera que para la población sea sostenible. Tú te puedes apretar el cinturón, pero hay un nivel en que ya no puedes, porque te estrangula. Y en Argentina hay visos de que hay sectores que están pagando los ajustes más que otros. Y por lo tanto genera inestabilidad y sentido de injusticia. Porque, ¿por qué a mí? Y los otros que los ven que no pasa nada. Claro. Pero así es la vida. Ha sido un agrado y veamos que vamos a elevar a los jubilados argentinos y prepárense aquí con la barbita en remojo por las que se les puede venir. 8:42. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La noticia es que en Chile hay un nuevo precedente porque tenemos un caso en que aparece el primer condenado por femicidio lesbofóbico en nuestro país y con una pena relativamente alta porque fue femicidio, 15 años de cárcel y según dicen son penas efectivas. Vamos a ver si eso es verdad. De este tema vamos a conversar con la directora jurídica de Fundación Iguales, Constanza Kahneman, que tiene estudios en Inglaterra, acá en Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, se ha especializado en temas de género, de violencia, y además tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, además de todos estos doctorados y magíster. Constanza, muy buenos días. Hola Alejandro, buenos días. ¿Qué precedente se establece? Porque la prensa dice que es un caso inédito, primer condenado por femicidio lesbofóbico. ¿Es así por lo que se tiene registro? Así es. La verdad es que ayer vivimos un hito jurídico que valoramos muchísimo. Este consiste en que efectivamente se reconoce, por una parte, el femicidio fuera de hipótesis de pareja, fuera de hipótesis íntima, como solía, condenarse y regularse en el país. Y por otro lado, como bien señalas, esta sentencia reconoce la violencia de género específica hacia mujeres diversas, en este caso, hechos motivados por el rechazo producto de la orientación sexual de la víctima. Por lo tanto, a pesar de que la condena quizás es inferior a lo que solicitaron las partes intervinientes por parte de la víctima, que solicitaban una condena de presidio perpetuo, si bien se condena finalmente por 15 años, sin duda el fondo es un hito sumamente valorable desde los movimientos de la diversidad sexual y de género. Ahora, la pena, estamos hablando aquí de un femicidio, una pena de 15 años y un día, ¿parece razonable o fue un poquito tibio? Mira, en realidad la pena es de 15 años y un día, sin embargo, no se permite que Christopher Pino, quien fue el femicida de Sandra Almeida, pueda optar a beneficios y por lo tanto, si bien no es la condena óptima, sí es valorable y también el razonamiento que entrega el tribunal es tremendamente valorable porque, como señalas, por primera vez se reconoce un femicidio lesbofóbico en el país. Ahora, por los detalles que se entregan en el expediente, esta persona, Christopher Pino, actuó motivado por un odio, no se tiene bien claro aquí, dice, porque le grita, contigo me voy a desquitar, tú eres débil, como que tiene algo que viene de antes y que revienta en esa persona y abusa de la persona a la que finalmente termina liquidando. Además agredió a la persona que la estaba acompañando, que logró escapar. En un escenario con ese tipo de perfil, es un tipo que en cualquier rato lo hace de nuevo. Sí, ahí es relevante visibilizar que estos actos de violencia, como es el femicidio, están precedidos
por otros actos de violencia, como bien observas del expediente del caso. En este caso, valga la redundancia, Sandra fue acosada constantemente por Christopher Pino, producto de su orientación sexual, y estos fueron hechos de violencia que en el fondo devinieron en el femicidio de Sandra. ¿Qué relación tanto, tenían entre ellos? ¿Por qué razón le dio con su víctima? Entiendo que eran vecinos que en el fondo se topaban y compartían en un pasaje del lugar en donde residían en la comuna de Lo Barnechea, y que desde ahí, desde la expresión de género de Sandra, desde la visibilidad de su orientación sexual, es que el vecino comienza a hostigarla y los hechos devienen en este crimen de odio. Ahí es importante también mencionar que la violencia la respuesta hacia la violencia no solamente debe ser punitiva, ¿cierto? Como vemos hoy día en este caso, con una condena que valoramos, por cierto, sino que conociendo la historia de Sandra y lo que hemos mencionado, es importante que también se desarrollen medidas para prevenir esta violencia y también respuestas integrales para acoger a las víctimas que están experimentando situaciones de este tipo. Ahora, estos casos sabemos de agresiones de pareja, hombre, por ejemplo, a su mujer, a su novia, o a una persona que está, no sé, enganchado con ella y la agrede y la ataca por frustración, porque no lo pescó, lo que sea. Pero en el caso este, ¿es tan inédito el caso que sea la primera condena, o hasta aquí de alguna manera pasaban por alto, por un prejuicio agregado al que ya hay entre hombre y mujer, cuando hay actos de violencia? Hechos de violencia en contra de las mujeres de la diversidad sexual y de género han existido siempre, ¿no? Nuestra sociedad, ¿cierto?, discrimina y violenta a las mujeres, y sobre todo a las mujeres que tienen diversidades, no solamente desde la perspectiva de la orientación sexual y de género, sino que en términos interseccionales en general. Desde ahí en Chile han habido casos bastante dolorosos. Por ejemplo, el caso de Nicole Saavedra, en el cual se le mata, intuimos desde producto de su orientación sexual, o consideramos, sin embargo, el tribunal en esa sentencia no lo establece de esa forma. Cabe señalar que el caso de Nicole Saavedra de todas formas es previo a la ley que permite la condena en el caso de Sandra, pero antes de aquello, de esta ley Gabriela, que entra en vigencia el año 2020, existe el agravante por discriminación por orientación sexual y de género cuando se cometen actos de estas características. Sin embargo, el caso de Sandra demuestra una violencia mucho más directa, explícita y persistente que, por ejemplo, pudo haber ocurrido en otros casos, que pudo haber visto dificultad la posibilidad de acreditar estas circunstancias. Desde ese punto de vista cabe reforzar, a pesar de valorar este fallo, la importancia de que la investigación tenga perspectiva de género y se entreguen las herramientas suficientes para poder acreditarla cuando quizás la violencia no es tan directa o explícita como vimos en el caso de Sandra, pero de todas formas existe. Ahora, en estos casos, el prejuicio muchas veces de la policía que investiga, de los jueces, de los fiscales, se ha hecho muy presente, ¿no? Por ejemplo, es típico que cuando hay denuncia, y sobre todo si la misma persona que la recoge en su casa ejerce la violencia también de género, en el caso de los tribunales usted nota que hay algún cambio. La policía costó un montón, que tomaran conciencia de que lo que pasaba cuando había violencia contra la mujer era grave. Generalmente ni siquiera a veces consignaban la denuncia y la mandaban de vuelta a la casa, que se pusiera buena con el caballero, ¿ya? Probablemente porque ellos hacían lo mismo en su casa. Pero en el caso de los procesos actuales, con todo lo que ha ocurrido en el país, se nota un cambio cultural, porque en definitiva ese va a ser el decisivo. Sí, bueno, han habido avances normativos y cierto desarrollo de conciencia a nivel cultural y social respecto del fenómeno de la violencia hacia las mujeres y a las diversidades sexuales y de género. Sin embargo, la escasa data nos dice que esta persiste. Hablo de estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2021, y también ese estudio nos señala precisamente que además de que estos fenómenos continúan existiendo y siendo preponderantes en nuestra sociedad, las personas afectadas no denuncian. Y uno de esos motivos es el temor a la revictimización y un poco de desesperanza institucional. Entonces, si bien se han hecho diversos esfuerzos normativos y en políticas públicas para abordar estas barreras en la denuncia y en la investigación,
Yo considero que estas persisten y un ejemplo claro de aquello es el caso de las mujeres lesbianas que fueron discriminadas en un café en Licanray, si mal no recuerdo, Sí. y ellas señalan que precisamente fueron a las policías a levantar esta situación y se les indicó que mejor no dejaran esa constancia o denuncia. Entonces, si bien se están impulsando avances, creo que todavía falta mucho trabajo para afianzarlos debidamente. Y que la autoridad que recibe una denuncia de esta y se niega a prestarle la protección que corresponde, hoy día también se sanciona, porque no es solo el autor del delito mismo, sino de quienes tienen el deber de proteger a la víctima y no lo hacen. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cambió la jurisprudencia al respecto? Así es, y es interesante lo que señalas, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de Carabineros, si bien una discriminación en un comercio no es constitutivo de delito, que es lo que ellos principalmente atienden y resuelven, debería existir algún tipo de capacitación o formación más profunda para que, por ejemplo, la autoridad policial pudiera discernir y decir, ok, esto no es un delito, sin embargo, existen normas a nivel de consumidor a las cuales tú puedes recurrir, o, por ejemplo, puedes recurrir a la ley antidiscriminación. Eso no se ve en esta vía, pero te sugiero vayas a la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera, es decir, facilitar el acceso a la justicia en caso de que, por ejemplo, las policías no puedan dar una respuesta. Hay precedentes antiguos del año 2012, como fue el fallo Atala, de Karen Atala y sus hijas versus el Estado de Chile, en el cual se condena al Estado chileno por discriminar a una mujer lesbiana, cuestiones que todavía vemos ocurriendo hoy día, ¿no?, a través del ejemplo de Licanray mencionado, y ese fallo obliga a capacitar especialmente a funcionarios del Poder Judicial, pero también al funcionariado público en general, en materias de diversidad sexual y no discriminación. Esa es la única medida que actualmente está todavía pendiente para cumplir con el fallo en su totalidad, y creemos que esa deuda en el fondo se arrastra y es algo muy relevante de abordar. Perfecto, muchísimas gracias, Constanza. Gracias a ti, Alejandro. Constanza Canepa, directora jurídica de Fundación Iguales, primer condenado por femicidio lesbofóbico en Chile desde que se tiene registro, y es una pena de 15 años de cárcel de pena efectiva. Christopher Pino pasa a la historia como el primer condenado por este crimen. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Y ahora vamos nuevamente con noticias de agenda. Así y es. de otros temas, la respuesta de nuestra encuesta. Todo eso. Gonzalo, dele nomás. Pero antes de seguir, para complementar este tema que estábamos hablando del anticiclón, esto se va a extender hasta mañana viernes, y mañana está pronosticado un 21 grados de máxima, así que va a estar caluroso. Sin embargo, esto va a cambiar rápidamente porque el sábado ya va a pasar el efecto de este anticiclón y van a bajar las temperaturas con una máxima de, por acá lo tenía, de 10 grados de 16 grados para el sábado y 17 para el domingo. Ya, bueno, está razonable eso. Sí, está razonable. Para el día un poquitito frío, si uno sale abrigadito puede salir a caminar. Así es. Oiga, bueno, también le cuento que en la agenda tenemos novedades, sí. También se reúnen los candidatos presidenciales de la derecha, principalmente Belín Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que participan en el evento ENATRANS 2025 organizado por Chile Transporte, que también está invitado el ministro del Interior, Luis Cordero, así que me imagino que van a hablar de un montón de temas relativos al transporte. A las 9 horas... ¿Solo invitación a candidatos de la oposición? Al menos ellos están confirmados. Ya. Tal vez extendieron la invitación a otros candidatos, pero no van a participar. El presidente Gabriel Boric encabeza la inauguración de la 6ª edición del Congreso Jóvenes Futuros junto al ministro de Ciencia Aldo Valle, el presidente del Senado Manuel José Sandón, la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado Jimena Órdenes y el presidente de la Fundación Encuentros del Futuro Sergio Vitar. Nombres connotados. Y a las 10 el Ministerio del Interior Álvaro Elizalde, la subsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales y el alcalde de Providencia Jaime Belolio lanzan la consulta ciudadana Tu opinión los protege para actualizar el reglamento de la ley Cholito. En esta instancia se realizarán operativos de vacunación e implantación de microchip, además de una muestra de adiestramiento canino de carabineros. Última noticia de último momento, la Fiscalía en estos minutos realiza
diligencias en la mina El Teniente en el marco de la investigación de la tragedia que terminó con 6 trabajadores fallecidos. Bueno, y a nivel internacional, le cuento, están el mundo a la espera de que se dé más información respecto a la cita que podrían tener en los próximos días. Se habla más bien de la próxima semana, Vladimir Putin con Donald Trump. Y bueno, hay pasos diplomáticos de un lado al otro, viajando muchos funcionarios, parece que ya está el lugar, está la agenda, no está claro si invitan a Zelensky, parece que Estados Unidos quiere, los rusos no. En cualquier momento vamos a tener más información de ese hecho que ha puesto al mundo en alerta, porque Estados Unidos movilizó submarinos nucleares y los rusos movilizaron su arsenal. Empezamos con estas cadenas que después nadie sabe cómo terminan. Y bueno, la pregunta del día. Vamos con los resultados de la pregunta del día, que consultamos a nuestro público en nuestras redes sociales. A 17 años de la colusión de las farmacias, la marca Ahumada compensará a los consumidores tras llegar a un acuerdo con el CERNAC. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. Un 9% afirmó que la justicia tarda, pero llega. Un 17% señaló que peor es nada, y un contundente 74% manifestó que la justicia que tarda no es justicia. Sí, bueno. Hasta ahí nomás llegamos. Muchas gracias, lo hizo muy bien. Queda contratado. ¿Ah? Muchas gracias. Listo, estamos, Gonzalo. Ahora vamos con Rodrigo Alcaíno y Enlace USACH por su compañía. Muchísimas gracias. Y mañana estará Daniela ya recuperada con nosotros. Te esperamos, Daniela. Confiamos en ti, tú puedes.